106.5. Bueno, señores, con nosotros está en estos momentos el doctor Julio César Herrero. Es un catedrático, profesor universitario. Doctor en Ciencias de la Comunicación. Español, que va a dictar una conferencia en el día de hoy que se titula Conferencia Magistral, Políticos, Periodistas, Pensamiento Crítico. Entonces, dice un saludo. Dice el lema, Julio, clave para descubrir qué oculta el discurso sobre la política. Un saludo para Ricardo Pérez Pimentel, que está aquí. Así es. Acompañando. Asesor en comunicación. Es hoy a las 6 de la tarde en el Auditorio Manuel del Cabral. Yo quisiera que ustedes me permitieran motivar esta entrevista, porque para mí el rol de nosotros, los medios de comunicación, en la construcción de la opinión pública y de la forma como piensa nuestro pueblo, es fundamental. Yo tengo mucho tiempo en los medios, pero en los últimos años yo estoy más consciente de cuál es mi rol. Y lo quiero ilustrar con la siguiente expresión cultural mediática en República Dominicana. Escuchen esto. En la República Dominicana, todas las semanas, sin excepción, mueren dominicanos en enfrentamientos con la Policía Nacional. Y nosotros, todos los periodistas y los comunicadores, sin excepción, decimos que un delincuente X murió en un enfrentamiento con una patrulla. El delincuente enfrentó armado la patrulla y desobedeció las órdenes de la patrulla. Y da la impresión como que en República Dominicana las patrullas disparan. Porque nunca un enfrentamiento entre un perseguido y los miembros de una patrulla ha sido llevado a la justicia. No se judicializan los casos. Entonces los comunicadores decimos que las patrullas disparan. Sí. Y parece ser que fue el carro de patrulla que sacó 2 cañones y mató a los tipos. Ahora vamos a la conferencia magistral. Entonces, es lo que él dice aquí. Sí. Político, periodista y pensamiento crítico. Entonces nosotros, por la forma como ejercemos la comunicación, vamos ayudando a crear un comportamiento que es lo que vamos a... Sí, hay un caso. Pero vamos allá ahora, sí. Entonces, doctor Julio César Herrero, para que usted nos esboce parte de este planteamiento de la conferencia. O sea, ¿cuáles serían las claves para pensamiento ver lo que hay crítico detrás del discurso político? No, por lo menos los elementos. Yo voy a ir a eso. Pero más o menos, ¿por dónde viene? ¿Por dónde andan las cosas? Gracias en primer lugar por haberme invitado. A ver, algo de lo que se estaba diciendo anteriormente tiene que ver. La política es lenguaje. Esto no es una afirmación mía, sino de uno de los grandes en el estudio de la comunicación política, que es George Lakoff. Que tiene un texto fundamental para quienes quieran entender o intentar desentrañar el lenguaje de los políticos y el lenguaje de los periodistas que hablan de política. El texto se llama No pienses en un elefante. No pienses en un elefante. Exacto. Pero el título se llama así, No pienses en un elefante. Justo cuando yo digo no pienses en un elefante, todo el mundo ya se está imaginando un elefante. Claro, muy bien, eso se le llaman los marcos mentales. Que si tomas... No manejes. Sí. En ese momento en que alguien piensa en un elefante, a pesar de yo estar diciendo no pienses en un elefante, eso ya sitúa un marco mental en donde se desarrolla todo el discurso. El papel de los medios de comunicación y el papel de la clase política a la hora de conformar la opinión pública en un país desarrollado, en un país libre, resulta de extraordinaria importancia. Sin embargo, conviene no olvidar que los políticos, la mayor parte de las veces que hacen sus intervenciones ante los medios de comunicación, la principal finalidad del político es colocar un mensaje, es colocar un argumento. De hecho, dentro de los equipos de los partidos políticos, y yo como asesor en esa parte, además, yo abordo la perspectiva, esto es un paréntesis, desde 3 puntos de vista. Yo soy académico, yo soy periodista en ejercicio, analista político y trabajo como consultor, es decir, sé lo que pasa en los 3 lugares. Los políticos tienden fundamentalmente sus intervenciones en los medios de comunicación a querer colocar un mensaje. Es propaganda pura, la mayor parte de las veces. La cuestión está,
¿Eso está bien, está mal? Bueno, eso lo debe juzgar la ciudadanía, pero lo que debe saber la ciudadanía y los oyentes de este programa, los televidentes de cualquier otro tipo de programa de televisión, lo que deben tener son las claves para saber cuándo los argumentos que se están dando son sólidos o cuándo no lo son. Cuando merecen la pena ser discutidos o cuando simplemente son afirmaciones gratuitas, opiniones injustificadas. Sin darnos la conferencia, porque lógicamente la conferencia es esta tarde, pero ¿por dónde andaría a darnos cuenta nosotros? ¿Cuál sería una clave, un elemento de esa clave para...? El primero de los puntos conviene cuando alguien escucha el discurso sobre política o el discurso político, saber separar los argumentos de las afirmaciones gratuitas y de las opiniones sin fundar. La mayor parte del tiempo, cuando estamos escuchando y participando de tertulias de contenido político, la mayor parte de las intervenciones no merecen la pena. Las estigmatizaciones, por ejemplo, cuando yo le Muy digo a radical él, usted eso es porque espérate, señor... Oli, espérate, no es muy radical. No, y además se lo voy a explicar, porque... Vamos a ver. Espérate, Oli. Mire, hay un componente que no se puede disociar a la hora de analizar el discurso que se hace en los medios de comunicación y en concreto de programas de tertulia política que tienen mucho que ver con el espectáculo, que tienen mucho que ver con los ritmos, con la narrativa del propio programa. Es muy difícil exponer argumentos serios, sólidos y sensatos, bien demostrados con el poco tiempo, la mayor parte de las veces que se deja de la intervención. El formato es uno de los impedimentos técnicos y eso debe conocerse. Luego, parece radical la afirmación, en los debates, pero ¿cierto? es que probablemente resulte muy complicado que no lo sea. Resulta muy difícil hacer argumentos que sean serios, que sean sólidos. Hay otro de los clásicos dentro de la tertulia política y del discurso político que tiene que ver con las insinuaciones, con las descalificaciones personales, con los argumentos ad hominem. Es decir, es una falacia clásica en el discurso político. Atacar a la persona en vez de argumento. En vez de los contenidos de lo que plantea. Claro, y ese es uno de los grandes problemas. ¿Qué pasa? Que da mucho juego desde el punto de vista periodístico. Claro, y las acusaciones, el intercambio de adjetivos poco afortunados. Pregúntenle a Donald Trump si da resultados. No, Claro, lo usó, sí, y está Hillary muy Clinton bien. lo usó. Es un lisógeno, Claro. es esto, es aquello, pero era en persona, no al contenido de su discurso. Derivar los temas es otro de los puntos habituales en este tipo de formatos. Es decir, cuando uno no sabe cómo atacar el tema con argumentos serios, Se va a la persona. o se va a la persona o se va a lo a un tema ideológico, que tenga a lo- algo que ver, pero que no sea exactamente aquello de lo que se está tratando. ¿Por qué? Porque sienten la obligación de tener que decir algo. Pero no solo en la Ninguno política, de ustedes. es en todo. Y yo, pues muy bien, pero estamos hablando de política, De la luego si quiere hablamos de política, otra que es lo cosa. que impacta en la sociedad. Dice políticos, periodistas y pensamientos críticos. Claro, que es fundamentalmente a lo que estoy haciendo referencia. Nosotros, por ejemplo, a la hora de Es participar brillante este hombre. en un análisis político, una tertulia Yo voy para la política, conferencia. el presentador, si nos ofrece un tema, nosotros tenemos que decir alguna cosa, sobre todo porque si nos pregunta 2 veces y no decimos alguna cosa, igual mañana no tenemos trabajo o no estamos participando en el programa. Luego, todos los que estamos aquí sentimos la necesidad de opinar sobre cada una de las cosas. Antes ustedes estuvieron opinando de cuestiones medioambientales, ahora sobre pensamiento crítico, probablemente antes de cuestiones políticas. Bien, ¿es razonable que todo el mundo tenga un dominio sobre el asunto? No, no lo es. Ahora, ¿se pueden exponer argumentos sólidos? Sí se puede. La cuestión es cómo diferenciar los argumentos que efectivamente lo son de los que no lo son. Y es ahí donde están las claves ¿Y que no dónde voy a fue dar la aquí, clave? que daré por la Oli, Está interesante para ir a ver. Oli. Nosotros tenemos varios ejemplos para tomar en cuenta a partir de lo que está planteando y vemos lo interesante del tema. Por ejemplo, en un debate de precandidatos, hay un candidato que acoge lo que tú planteas. Dice, yo me voy solo, en 7 minutos no me dan para yo poner lo que voy a poner. Se va y cuando regresa, ya él es la estrella de los otros, a pesar de que se lleva un 13% de la audiencia, es el resultado del señor Trump. A nivel de la información global, también nos encontramos con escenarios como la estigmatización de los procesos a partir de temas triviales que no van al fondo. ¿Es en el mundo de hoy más importante lo que piense la gente que lo que es? No, lo importante realmente es lo que es. Y otra cosa es lo que piensa la gente. Que haya más o menos gente que piense una cosa no convierta esa cosa ni en buena o en mala, en presentable o en impresentable. 3 millones de personas pensaron que Adolf Hitler era uno de los mejores líderes, lo votaron y después ya se vio lo que era. Suponer que porque haya algo que lo piense mucha gente eso es bueno, es una falacia, es una debilidad del pensamiento y del razonamiento que además se llama ad populum. Precisamente eso, invocando al pueblo. No, el hecho de que el pueblo piense algo no significa que ese algo necesariamente sea bueno. Conviene tener claras estas cosas. Y uno de los principales problemas que también merece la pena ser tenido en cuenta es que en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad desde luego globalizada, en donde los medios de comunicación lo llenan todo, hay medios de comunicación en todos los sitios y a todas las horas, lo importante no es tener la información, es saber discriminar la información. Nuestro problema no es de falta de información.
Nuestro problema es de exceso de información. Sí, pero sin embargo, la época está marcada por lo que la gente piensa. Es decir, el político no crea pensamiento. Nosotros tampoco creamos pensamiento. Es decir, nosotros seguimos las ideas que están vigentes y lo más actualizado, estudiamos las ideas que están vigentes, pero como tal no somos creadores de pensamiento. Pero en el caso del político, el político es un seguidor de tendencias. Sí. Entonces, si en un momento dado saca la mano y mide que la gente está por ahí, él siente que para poder crecer, para poder ubicar una aspiración, tiene que irse en función de lo que la gente está pensando, aunque lo que la gente esté pensando en ese momento sea una cuestión totalmente errática. ¿Cómo cambiar eso? Dos cuestiones. Primero, que eso ocurra así no significa necesariamente que esté bien. Okay. Es más, que eso ocurra así está mal. Otra cosa es que el político... Pero así es que ocurre. Sí, está bien. En esta época así es que ocurre. Sí. Lo que pasa es que es responsabilidad no solamente de los medios de comunicación, sino también de los académicos denunciar que esto es así. No dejarse llevar por ello, porque si nos dejamos llevar por ello, lo que estamos haciendo es continuar en esa rueda y entonces poco favor estamos haciendo a la configuración de una opinión pública seria y sólida. No se trata de hacer seguidismo de este tipo de cuestiones que no convienen. No convienen porque, entre otras cosas, es que violentan la realidad. El hecho de que, miren, el hecho de que haya una parte muy importante del país, pongamos por caso que quisieran la pena de muerte. Sí. El que haya un político que haga seguidismo de ese postulado no lo convierte en bueno. Es más, convierte al político en un oportunista. Lo que toca no es ver si está bien que el político siga lo que dice la mayor parte de la gente, sino cuestionar si que haya pena de muerte o no es algo presentable, es algo serio, es algo honesto, es algo procedente o no lo es. Es ahí donde está la responsabilidad de los medios de comunicación y de los académicos. Luego, el triunfo lamentable y el dejarse arrastrar por la inmensa mayoría no va en contra de lo que en sí mismo es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, insisto, no distingue entre si algo es bueno o malo porque lo apoye mucha gente o porque quien lo apoye tenga mucho prestigio. Claro. No, las cosas son buenas o no, proceden o no en sí mismas, independientemente de quién lo diga. Antes escuchábamos cuando estabais hablando de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el efecto de los huracanes, el cambio climático y todas estas cosas. El geólogo hablaba de una iluminada que decía que había hablado con Dios y con no sé cuántos más. Y que decía no sé qué... Y de un ambientalista también. Sí, también. Y que decía no sé qué barbaridad. Bueno, vamos a ver. El hecho de que sea una iluminada que diga hablar con Dios es irrelevante a la hora del discurso. La cuestión está en ver si lo que ella propone, porque se lo haya dicho Dios o vaya usted a saber quién, es sólido, se sostiene o no lo es. Porque a lo mejor igual como nos dicen que es una vidente, la tendencia habitual de quien escucha es a apartar el comentario y dice, bueno, si es una vidente, en fin, no está muy bien de la cabeza, lo que va a decir no tiene ningún sentido. No, a ver, que sea vidente o no lo sea, es irrelevante. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso es lo que hay que analizar, no quién lo diga. Sin embargo, en el discurso político nos dejamos llevar sobre todo por quién habla, quién dice. Todo lo que dice Donald Trump es una estupidez. No. No es cierto. No lo es. Ese es mi discurso el que tú estás planteando. Claro. Bueno, la mayoría de las cosas que señores, estoy de acuerdo. Sí. Todo lo que quieran estar No, Julio, finalmente... Vamos a preguntarle, Julio, su visión de Barack Obama y de Donald Trump. Brevemente, ¿cómo valora, en el caso de España, el liderazgo de emergente que hay, ¿verdad? De Pablo Iglesias. Ya no tan emergente, ya no tan bueno, pero digo, el más reciente. De acuerdo. Ya no tan emergente. Hay otros liderazgos emergentes, como por ejemplo el de Albert Rivera, que parece más sólido, más sensato. Los liderazgos emergentes, está hablando de los tradicionales. Necesarios. Es interesante que entre aire nuevo en la política, que se vean las cosas desde otro punto de vista y que se hagan otro tipo de propuestas que no son las habituales. Que se rompa el bipartidismo porque hay otra gente que opina otras cosas y es bueno que esos argumentos entren en discusión y que después sean analizados con sensatez. El hecho de que algo sea nuevo no significa que tenga que ser bueno. Necesariamente. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, la conferencia puede ser peor que los viejos. Magistrat, políticos, periodistas y pensamiento crítico. No se pierdan esa conferencia esta tarde. Es esta tarde a las 6 de la tarde
en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el doctor Julio César Herrero. Muchas gracias, doctor, y nosotros vamos inmediatamente conferencia. A entrar en comunicación